Buenas noches. Mi nombre es Mercedes Aldana Díaz, hija de Augusto Aldana Mora. No fue un hombre famoso, fue un gran hombre, pero no un hombre famoso. Y de Emilia Díaz Sánchez, una cantadora de flamenco de raza. Hay cantadoras de flamenco según los palos, según el tipo de cante. Ella más que de academia y de ensayo y eso, era de mi madre, era muy de arranque, ¿sabes? Y entonces mi padre, Augusto Aldana Mora, conoció a Emilia Díaz Sánchez, se hicieron novios y la devoción que le tenía mi padre al flamenco, es que devoción suena como algo muy... no es devoción, es afición y una curiosidad sana. Investigaba de día y de noche, vivió toda su vida investigando sobre el flamenco. De hecho, él murió, por ejemplo, hace 4 años, y él murió estudiando flamenco, leyendo flamenco, escribiendo flamenco. ¿Entiendes o no? Enseñaba a la gente a cantar. Él no cantaba, pero enseñaba a la gente a cantar. Y mi madre, pues, no era cantadora famosa, de cartel, de peña, de tablao, ¿no? Ella no era de escenario, pero era de las que te cantaba una saeta en el balcón, que no sé quién se la había enseñado, me imagino que la había seguido, mi padre, lo que sea. Mi padre escribía las letras. Y ella cantaba una saeta, por ejemplo, y es lo que yo digo, porque el flamenco, al fin y al cabo, el flamenco es la expresión de un pueblo. El flamenco, vamos a tener en cuenta, vamos a partir de la base de que es la expresión de un pueblo. Los flamencos, que se da en Andalucía, que ya explicaré por qué, más que nacional, se da en Andalucía, los flamencos nos reímos por bulería y alegría. Y lloramos por seguirilla, por solear, y rezamos por saetas. O sea, que lo hacemos todo de una forma diferente. Lo sentimos así, es una forma de vivir, es una forma de... Yo lo tengo asimilado porque lo he vivido en mi casa desde que estaba en la barriga de mi madre y yo nací, y yo no he tenido que ir a una peña porque es que en mi casa era flamenco, flamenco, flamenco. Entonces yo recuerdo la Semana Santa, yo la he vivido siempre desde un balcón. Yo era pequeñita y yo recuerdo la Semana Santa desde un balcón. Yo cuando vi el paso abajo, eso para mí fue una novedad. Pues yo estaba acostumbrada a ver a todos los cristos de arriba, le veía la coronilla a todos los cristos y ¿cómo se llama? Y las coronas, las vírgenes, pero lo que era el santo desde abajo, como la gente, las procesiones con las varas, no lo he visto. Vamos, lo vi ya de mayor, pero no. Y mi madre rezó siempre por saetas, y mi padre era un hombre que era muy, para que no lo conozca, era un hombre, bueno, la mayoría de la gente lo conoce porque era muy conocido, pero fue un hombre con un carácter, aparte de ser muy serio, era un hombre muy culto, muy educado, pero aparte de eso era un hombre muy sentimental, lo movían las emociones, los sentimientos. Y entonces pues, él escribía lo que él sentía. Por ejemplo, nosotros somos de un Cristo en concreto, como todo el mundo será de uno, ¿no? Él sentía por el Manuel una cosa, y la manera de decirle al Manuel lo que sentía era escribirle una letrilla a mi madre, y mi madre cantaba esa letrilla, ¿sabes?
Ay, ay, ay. Con sudor frío, con sudor frío y descalzo. Ay, 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 va caminando. Oh, Jesús, ya no puede con la cruz, ya no puede. Con la cruz y un hombre le va ayudando. Ay, 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 ya no puede con la cruz, yo no hombre le va ayudando. Entonces, esto, en un pequeño estudio donde yo vivo, ¿sabes? Pues esto era mi casa. Mi padre escribía la letra y ella la... Bueno, no como yo soy un churro, aparte de que, dicho sea de paso, yo tuve un accidente de tráfico hace 3 años, tengo una pequeña parálisis facial y físicamente me cuesta mucho cantar. Me cuesta cantar porque no puedo vocalizar, mover... Bueno, el caso, pero el ejemplo es el que le quería dar. Entonces, ese hombre que vivió así toda su vida, estudió el flamenco. Hombre, lo estudió porque le gustaba, pero llegó a dar muchísimas conferencias de flamenco, un montón de peñas, exaltaciones a la saeta, exaltación de no sé qué, yo qué sé. Yo me recuerdo de chiquitilla durmiendo en todas las peñas, porque si él iba de jurado a un concurso de fandango, a una peña en el monte o donde fuera, yo acababa en la sillita esa durmiendo, seguro. Y en 1992, con motivo de la Expo de Sevilla, él dio una conferencia que se llamaba Orígenes del Cante Flamenco. Y entonces esa conferencia explica el origen del cante flamenco. La conferencia duró, yo qué sé lo que duraría. Yo no fui a esa conferencia, yo tenía 20 y tantos años, pero dio la casualidad que yo no estaba viviendo con mis padres en aquella época, estaba por otro lado. Y entonces lo que es la conferencia, yo no tengo una grabación de la conferencia, ni la tele, lo que sea, pero he conseguido, porque él ensayó la conferencia tal como iba a dar la conferencia en la Universidad de Sevilla, con las mismas palabras, los cantes que iba a meter, los textos, los audios, en casa, en el estudio que él tenía, con el equipo de música de aquella época, un cassette, él se grababa de doble pletina, que coste, ¿no? Vayamos a doble pletina. Y todas, que él grabó lo que era la conferencia, grabó 1 hora, pero la conferencia en casa. Entonces él empieza hablando como si hubiera gente delante y después metía los cantes. Si hablaba de la serrana,
que es un cante típico de Huelva, ¿no? Pues hablaba de la serrana, recitaba un poema, hablaba de gente, cantadores típicos, cantadores de la serrana, como Dolores Parrales, la Parrala, que le gustaban mucho. Y entonces eso él lo ensayaba así y lo grabó en un cassette completo. Entonces cuando escuchó dijo él, está bien, vamos a ver, no me van a dar una medalla, pero he explicado a mi forma. Mi padre era mucho de utilizar, por ejemplo, de Demófilo, citaba a Lorca, citaba a Machado, citaba a Grande, hay que citar a... Hay que admitir, hay que aprender de los grandes. Y aunque nunca lleguemos a ser tan grandes como ellos, pero mira, hemos aprendido de ellos. Y se aprende escuchándolo. Y entonces él escribió un libro que se llama Orígenes y Genealogía del Cante Flamenco, que todavía no se ha publicado porque falleció. Entonces yo tengo los derechos de autor como hija que ya se publicarán cuando pueda económicamente y me encuentre un poquillo con más fuerza, pues lo haré porque requiere mucho jaleo. Entonces él utilizaba muchas citas de otros expertos en cante y grabó esa conferencia, está grabada y no se escucha palma, no se escucha ruido de fondo, ni se escucha nada, porque no es la grabación, esa la grabaría una televisión en aquella época, me imagino yo que un telediario, una cosa esa, no sé qué tipo de televisión, algo cultural, algo, lo grabaría y aquello yo no sé dónde está. Pero sí encontré el cassette, encontré un cassette con la conferencia que dura una hora, cada vez, de Orígenes del Cante Flamenco. Entonces, como tengo mucho tiempo libre, cogí el ordenador y transformé el cassette con un cacharrillo que tengo ahí, lo transformé, lo pasé a audio al ordenador, al archivo del ordenador. Y después ese audio le puse imágenes. No suelo utilizar la cara de mi padre, porque mi padre no fue flamencólogo, yo considero de los mejores, por ser más guapo, que lo era. Pero a ver, mi padre fue un buen flamencólogo por lo que decía, por lo que hacía. Y entonces yo cuando edito algo suyo, procuro poner imágenes de lo que hablo, de la época, de todo eso, ¿sabes? Y bueno, explicado ya quién es mi padre, quién es mi padre, quién es mi madre, quién soy yo. Que sí, que sí, pero ya que usted a lo mejor esperaba un flamencólogo o una flamenca con un moño, un pelo rizado, lo que fuera, pues no, se ha encontrado conmigo. La otra no ha venido hoy he venido yo, la de las botas. Y entonces, a partir de ahí, esta presentación tan larga, que me he enrollado de una manera que esta presentación tan larga es porque yo a continuación quiero pasarle esa conferencia que yo he editado, pero yo tampoco le iba a pasar una conferencia editada y grabada. Esto un flamencólogo que había en La Palma que dio una conferencia en la Expo y esto para que usted sepa de flamenco.
aparte de que usted se tiene que preocupar por sí mismo de buscar siempre la fuente, de buscar, no lo conozco de nada, yo no sé cómo, bueno, yo luego lo conocí a usted, lo vi en la tele, en el programa de María Jiménez que tenía, ahí le vi yo a usted por primera vez. Y después yo recuerdo, teniendo yo la cristalería abierta, haber comprado, con perdón, un disco suyo, que a lo mejor está harto de publicar y yo compraba uno. Bueno, pues yo compraba uno, sí, lo compré yo, que coste. Y entonces yo compré un disco suyo, me acuerdo, y lo ponía, estaba en la cristalería, estaba yo con el lombo con mate con la guitarra. Y eso, y tenía la música puesta todo el día, y mi padre en la otra punta de la calle estaba de flamenco saturado. Nada, yo no me saturo, es una forma de vida, ya es como, para mí el flamenco es como, no sé, es algo que ha estado siempre en mi casa y ya está. Es como si yo hubiera tenido un padre o una madre aficionado a, ¿qué digo yo? Taurinos, por ejemplo, y todo lo que es cierto, que sí, bueno, taurinos es más complicado, ¿no? Pero bueno, eran aficionados a eso y en eso me crié. De hecho, cuando yo estudié mi carrera, yo soy músico, pero soy músico clásico. Yo estudié en el Conservatorio Superior de Badajoz, solfeo y piano, de grado elemental, que son 5 o 6 años. Sí, contando el preparatorio, 6 años. Porque yo desde chica, yo estaba escuchando flamenco en mi casa, entonces para mí la música era flamenco. Después a los 14 años ya empecé a escuchar, porque yo soy la generación de los tecos. Eso no hay quien lo haga. A ver, que yo no tengo nada en contra de los tecos, pero los 80 fueron criminales. Entonces, yo tenía siempre la curiosidad de saber si la música para mí era el flamenco. No era ni Beethoven, ni Mozart, no era, la música era el flamenco, yo no conocía otra música, era el flamenco, entonces yo quería saber, digo, esto tiene que tener algo, una forma de escribirse, una forma de hacerse, una forma de ingresar en el conservatorio, aprendí música clásica, a tocar piano, esas cosas, y entonces no sirvió para entender flamenco, porque el flamenco no se puede escribir con una partitura. Eso está muy claro, el flamenco no se escribe, ni de hecho el cante flamenco, ni el toque de la guitarra tampoco. A ver, yo no, porque yo hice preparatorio de guitarra, pero tuve que dejarlo porque se me daba muy mal. Entonces me cambié al piano. Entonces, un guitarrista con otro, pues yo me imagino que dirán, el acorde por allí, pero ¿cuánto dura? ¿Qué digo yo? En un fandango, ¿cuánto dura? Se sabe que son 5 versos, ¿no? Que se repiten, no sé cuánto, lo que quiera, tiene un esquema, pero no hay medida. La música clásica tiene aire, por ejemplo. El aire coge la partitura, tú estás leyéndola y pone arriba, está la letra de lo que estás cantando y pone alegro, ma non troppo. Eso significa alegre, ligerito, ma non troppo, no mucho. Alegre pero no demasiado. O sea que te dice hasta cómo lo tiene que cantar, vivace, lento, piano, alegro. El flamenco no, el flamenco es, por ejemplo, tú cantas las saetas como las tiene que cantar, pues, con el corazón. ¿Me entiendes? Yo lo veo así, hay mucha gente que son muy de perfección, y yo no, yo creo que una persona que canta algo con el corazón ya está, pero no una saeta, sino que viene un cantador y canta por bulería, y canta bien, y canta unas bolerías bien cantadas, y con genio, le echa raza, y tú te ríes, y tiene compás, y tiene un papá,
y un pa' acá, un pa' allá. Y es pa'. Bueno, y entonces dije, voy a cortar el rollo ya. Entonces el vídeo trata más o menos de cómo nace el flamenco. Flamenco se declaró en 2010 o 2011 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, es patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea que no es, el flamenco no es como una musiquilla que se cante en una zona de España, no. Se canta en Andalucía. Y se canta en Andalucía tiene un porqué. Bueno, habrá un cantao que digo yo veo la tele muchos programas, hay un cantao que sale cantando flamenco con de Farina, no era de a lo mejor andaluz, no era de Sevilla. Se da mucho en Andalucía occidental, pero el flamenco se puede dar en cualquier parte del mundo. En la televisión francés gitano, de padres gitanos que emigraron a Francia, y el gitano cantaba francés porque lo había escuchado en su casa y cantaba con acento francés, cantaba flamenco. Era flipante. A mí me gustó mucho. Tenía que haber ganado. Y eso, y entonces todo tiene en la vida su porqué, y eso viene, si usted lo escucha bien, viene en la conferencia. ¿Por qué hay flamenco en Andalucía y en Zaragoza y otras? La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, con todo respeto. Y en Galicia, en Muñeira, ¿me entiendes? Y aquí hay flamenco. ¿Por qué? Pues todo tiene su porqué. El porqué es porque en el siglo VI, Abderramán II invadió España y llegó invadiendo todo lo que era Andalucía. Y durante 8 siglos, Andalucía ha sido mora, ha sido árabe. No era España. España era el reino de Aragón, el reino de Navarra, el reino de no sé qué, pero Andalucía no existía. Esta tierra que pisamos era mora. ¿Me entiendes? Entonces, los árabes trajeron su cultura y trajeron su música. Pero su música tampoco es flamenco. Atención. Entonces, uno de los músicos, Abderramán II, tenía una debilidad por Andalucía, por el clima, el carácter de la gente, la cultura como era el pueblo andaluz. Para él fue los 8 siglos que estuvieron aquí, que hubo un montón de... Hasta Boadil que se fue, que fue el que expulsaron. Hasta Boadil, fíjate tú si hubo aquí, no sé cómo se llamaría, que era lo que fue. Pero que fue el primero sentía debilidad, y entonces él, cuando se trajo los chismes, por decirlo de alguna forma, se trajo todos los chismes para acá, se trajo un músico que se llamaba Sirjah. Sirjah en árabe viene a significar pájaro negro, que se da por entendido que un pájaro negro puede ser un cuervo, una cosa así, pues así se llamaba el músico. Entonces el músico abrió como una especie de conservatorio en el que se estudiaba la música árabe combinada con la música autóctona que ya en el siglo VI pues, se cantaba aquí en esta tierra bendita, se cantaba una música, porque Andalucía otra cosa no tendrá, pero el clima nos hace salir a la calle mucho. Los gallegos salen menos porque pues siempre está lloviendo, es un frío que pela. Entonces, un gallego es muy difícil que vaya de copita y haga una tapa, vamos a tomarnos una tapita, vamos a echar un vinito, es muy raro porque es un frío que pela. Aquí no,
Aquí llegando la primavera, nos echamos a la calle para las cruces, para las ferias, y ya hasta que no pasa el verano y lleguen las navidades, estamos todavía nosotros, y cuando llega Navidades estamos con los villancicos, tenemos el flamenco cubre todos los palos. Y entonces lo que le estaba diciendo, si ya abrió ese centro en el que combinó la música árabe, por eso se dice, la gente dice, ¿de dónde viene el flamenco? El flamenco viene de los gitanos. No, perdón, el flamenco no viene de los gitanos, no porque yo sea racista, el flamenco no viene de los gitanos por una sencilla razón. En primer lugar, porque los gitanos que entraron aquí en España, por la parte de Aragón y eso, cuando entraron eran unos gitanos, ¿cómo se llama? Con una cultura indefinida, no cantaban flamenco, venían eran nómadas y aparcaron aquí con un montón de moros, entonces se mezclaron, pero el flamenco, hablando de una forma popular, si viene de algo, viene del moro. El flamenco viene más del moro que del gitano. Que también digo yo una cosa, que yo no soy flamencólogo, que todos los gitanos le hacen así, vamos, 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 y un niño con 3 años te pega una patadita. Por algo será, pero en fin, vamos a ver. Entonces, el flamenco hemos quedado en que venía del moro, ¿no? Y fue evolucionando durante esos 8 siglos de evolución, que ya mi padre explica cómo fue. Y en 1492, que es el siglo XV, ¿no? Bueno, en 1492, coincidiendo con el descubrimiento de América, mira, coincidiendo con eso, en 1492, los reyes católicos, Isabel y Fernando, tanto monta tanto, aparte de descubrir América, echaron a los moros aquí y echaron a Boabdil, el chico, el que le dijo a la madre, llora, llora como un niño por lo que no ha sabido defender como un hombre. Y a la madre también. La madre tenía un puntito andaluz también, tenía un piroga. Entonces, Boabdil se fue, y lo expulsaron los reyes católicos, y como los reyes eran muy católicos, eso es lo que tiene ese católico, que los reyes eran muy católicos, y claro, la religión era muy importante para ellos, una tierra que 8 siglos ha sido mora, por Dios, ha estado invadida por herejes, por lo peor. Había la Iglesia Católica, que era una iglesia donde el amor, la paz, el respeto, la Iglesia Católica es conocida por eso. Entonces la Iglesia Católica fue la época en que el inquisidor Torquemada, que le sonará, Torquemada fue el de la Santa Inquisición, fue Torquemada. Torquemada echó de Andalucía a 10.000 judíos. A 10.000 judíos. Lo echó Torquemada, que era no sé qué cargo tenía de obispo o lo que fuera. Y echó a los judíos, que es una contradicción, porque vamos a ver, Jesucristo era judío, mi hermana. Jesucristo era judío. Vamos a ver, si Jesucristo, antes de ser lo que fue y de ser Jesucristo, según donde nació, ¿qué era? Sería judío, ¿no? ¿Cómo iba a ser cristiano? Es como si yo naciera y yo fuera, o si yo nazco en La Palma, soy de La Palma, o si yo fundo un pueblo, me estoy liando yo sola. Que echaron a los judíos, la Iglesia Católica, echaron a los que eran los descendientes de su propio Cristo. Así que esto es una locura.
sea, violencia ni es que... Y entonces, cuando expulsaron a los árabes, después de 8 siglos, es normal, porque es muy normal, que algunos moros se casaran con cristianas y algunos cristianos se casaran con moras, porque es normal. Entonces, un niño de un moro y una cristiana, ¿qué es? Un morisco. Y un niño de un cristiano y una mora es un morisco. Entonces, no es un gitano, es un morisco. En Andalucía, en aquella época, hubieron mucho más moriscos que gitanos. Nosotros confundimos mucho, los gitanos de aquí son diferentes a los gitanos de Rumanía, por una sencilla razón, porque los gitanos de aquí vienen del moro. Y los gitanos de Rumanía vienen de Rumanía, pero yo no sé de qué parte vendrá, porque tienen su música, pero vamos, la música es tradicional rumana, no es típica de allí, pero que el autóctono de aquí, el gitano, que suena rara raza, parte más del morisco. Entonces, cuando los reyes católicos expulsaron a los moros, Torquemada, ese buen hombre, ese buen católico, ¿no? Dios lo tenga en la gloria, se quede allí. Y entonces Torquemada y la iglesia y un otro cargo de la iglesia, que era mi padre, ahí lo dice, hicieron era como se hace saber, había que echar a todos los moros que había en Andalucía. Y ahora, a todos los moriscos que quedaran por ahí esperriados, había que pasarlo a cuchillo. Era obligatorio, porque fue dictado por los reyes católicos y por este buen hombre. Y entonces mandó pasar a cuchillo a todos los moros y moriscos que quedaran aquí en Andalucía. Y a los niños y a las mujeres que no lo pasaran a cuchillo, porque eso dejaba dinero, que los vendieran a muy bajo precio, porque un moro que va a valer, la mezcla de un moro y un español, que una leche, ¿no? Pues se vendía a muy bajo precio. Las mujeres y los niños moriscos, que se vendieran a los soldados, a la gente, lo que quisiera lo que quisiera con ellos. Si se quería quedar en alguno, que se lo quedara, sino que lo vendiera. Que le daba igual a los reyes. Los reyes lo que querían es que dejara Andalucía limpia de morralla, según ellos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los andaluces que quedaron aquí, esos andaluces, porque ni moro, ni gitano, ni su puñetera, somos andaluces. La gente que nace en Andalucía es andaluza. Y entonces las personas de aquel siglo que nacieron en Andalucía eran andaluces. Y esos andaluces, para dejar ya el rollo de gitanos y mores, esas personas que nacieron en Andalucía y estaban en su tierra y que habían vivido siempre y no se querían ir, lo que hicieron es que se refugiaron en Granada, en las Alpujarras. Las Alpujarras era como unas cuevas que había, no las cuevas de ahora de Granada, que hay casitas ahí, que hay la gitanería de Granada, sino más antiguo todavía, te caía cacho. Entonces fueron a las Alpujarras, eran cuevas literales, no casas así acondicionadas, sino se metieron en cuevas como salvajes. Y entonces, al estar entre ellos conviviendo, huyendo de la iglesia, conviviendo entre ellos, esa mezcla de árabes, andaluces, digamos, de la tierra, y moriscos, y gitanos
gitanos que entraron por Aragón, gitanos, o gitanos, moriscos y andaluces, pues de esa mezcla de convivencia durante muchos siglos, nació lo que es el flamenco. El flamenco nació en las Alpujarras, ahí nace el flamenco. El flamenco nace del sufrimiento del pueblo andaluz, ¿me entiendes? ¿No? De la tragedia, de lo que hicieron, de la masacre del pueblo andaluz, del genocidio, si lo queremos llamar así, de ese pueblo nace el flamenco. Por eso el flamenco, el cante hondo es más triste que todas las cosas. A mí no me gusta mucho, porque es muy triste. Nace la tonada, todos esos tipos de cantes son muy tristes por eso, porque son el quejido de un pueblo. Entonces cuando el pueblo empieza a despertar con los siglos, con los años, empieza a despertar, el pueblo empieza a sentarse, empieza a tomar personalidad propia, empieza a crear su flamenco. Y en el siglo, a lo mejor 17, 18, es cuando empezamos a conocer el flamenco como lo conocemos ahora. Y precisamente ahora ha evolucionado mucho. No vamos a hablar de ahora, sino del siglo pasado, del siglo XX. Pues entonces, el flamenco del siglo XX viene arrastrado por del siglo XVIII, no viene de cuando los moros. Vamos a ver, que los moros no vinieron, nos invadieron y empezaron a cantar fandango, no, padre. Los moros vinieron, después los expulsaron, huyeron, las Alpujarras se juntaron y crearon esto, crearon esta forma de vivir, esta forma de sentir, esta forma de cantar. Como dice mi padre, en Andalucía hasta los niños se ríen y cantan por bulería, ¿me entiendes? ¿No? Y así nació el flamenco. Entonces, claro, al principio pues había los cantos, después que empezaron los palos, nació los martinetes, la debla, los cantes, y después cantes por fiesta. Pero los cantes por fiesta yo creo que nacieron, yo me imagino que nacieron cuando las personas, esas personas que lo pasaron tan mal, tuvieron ganas de reírse, como les sobraba el arte, porque en Andalucía sobra el arte, viene dado la tierra, viene dado la tierra. Siembra una papa en la tierra, y si la tierra si es en Andalucía, la papa sabe distinta a una papa sembrada ¿cómo se llama? En Extremadura. Las papas de Extremadura son más secas, las de aquí son más gustosas. Y entonces, pues, cuando ya por fin el pueblo tuvo momentos de alegría, nacieron los cantes por fiesta. ¿Me entiendes? Nació, qué sé yo, unas alegrías, un tanguillo. Todos los cantes eso nacen por eso. Porque después cada cante tiene su momento y tiene su... Por ejemplo, cuando se normaliza la historia, se normalizan los pueblos y las personas, es cuando tú puedes hacer algo con unas características. Por ejemplo, hay cantes de siembra. Se llaman, esas ramas del árbol del flamenco se llama temporera. Y las temporeras es siembra, recogida, trilla. Y es lo que se cantaba antiguamente, que ya eso yo no creo ya que quien va a cantar... Espérate, te voy a cantar un cante de trilla. No me da ni punto de... Y entonces pues hay muchísimas cantes. Hay un árbol genealógico del flamenco que usted lo puede buscar en internet o comprarlo, o no lo busque, con lo que usted canta de sobra. Con que sienta lo que canta va a sobrar. Y seguro que yo cuando lo vea, pues yo estoy grabando esto un mes antes que usted venga, pero seguro
la boca abierta, viéndolo en la tele y con el dichoso CD que me compré, que estaba trabajando todo el día con el lomo, pues verlo en el escenario es como gusta el flamenco, ¿no? Pues me gustará. Y le grababa un pendrive, porque la vanidad es una característica del ser humano. Entonces, yo no soy vanidosa, que anda. Es mentira, no soy vanidosa. Lo que estoy es orgullosa de mi padre y de mi madre. Yo estoy orgullosa de mis raíces. Entonces grababa un pequeño pendrive con esta conferencia, con cantes de mi madre, cantes de mi padre, mi madre cantando por fiestas, mi madre cantando saetas. Yo, por ejemplo, no canto por fiestas. Yo por fiestas, yo no me imagino cantando por fiestas. Y un fandango, es que no puedo. Aparte de que la cara no... A mi madre le gustaba mucho Toronjo. Mira los caballos, yo estuve casada con un caballista, me lucí. Estuve casada con un caballista y decía a mi madre, y a ese caballo castaño no le pegues al riano, a ese caballo castaño que hubo un día en que fue de derecho y de costado, el primero que yo domé. Entonces, para mí cantar es súper difícil, porque tengo que respirar y al mismo tiempo controlar que no puedo mover la boca. O sea que lo que estoy haciendo, vamos, que yo voy a pagar 22 euros para verla a usted, pero usted no paga nada por verme a mí porque no lo valgo, pero que coste que están pegando a la puerta. Y yo estoy aquí grabando sola, será mi hijo. Ahora